Mi nombre es José David Ibarra y voy a darle una explicación sobre el comercio internacional, cómo funciona, cuáles son sus componentes y qué aspectos son los más importantes o cuáles son los que se deben tomar en cuenta. Todo esto a través de un mapa conceptual realizado por mi persona. Empecemos con las teorías. Existen muchas teorías, pero acá yo anoté cinco que para mí son las más importantes y las voy a unir a continuación. La ventaja absoluta es la de Adam Smith. La ventaja comparativa de David Ricardo, la de Hencher-Olinsky, la ventaja comparativa igual más el factor abundante, la paradoja de Leontief y la ventaja de competitividad de Michael Porter. Vamos a iniciar con la ventaja absoluta de Adam Smith. La ventaja absoluta nos quiere decir que nosotros somos buenos en producir algo y si lo hacemos a un menor precio, podemos ofrecer mayor calidad en un menor coste. La ventaja comparativa de David Ricardo nos dice que un país debe especializarse, un país o una empresa debe especializarse en las actividades donde más ventaja tiene. Y la de Henscher-Olinsky es la misma teoría acompañado con el factor abundante. Nos dice que debemos especializarnos en el factor que más tengamos. Y la competitividad de Michael Porter nos quiere decir que una empresa produce y mercadea bienes o productos o servicios en mejores condiciones de precio y calidad a sus rivales. Importancias y ventajas del comercio internacional. Las importancias o las ventajas del comercio internacional. Voy a deshacer esto. Ya. La importancia y ventaja del comercio internacional. Las principales importancia o ventaja del comercio internacional para un país es que es un generador de empleo. El comercio internacional le da mucho trabajo a los pobladores de un país. Genera divisas también, esto contribuye al aporte del país. Genera innovación, genera crecimiento económico y genera complementariedad. ¿Por qué genera complementariedad? Porque si yo tengo un producto y quiero de otro país algo, puedo tenerlo y nos complementamos mutuamente. Las causas del comercio internacional son la escasez y abundancia. Ese es el principal factor. No se puede exportar a un país, bueno, al menos en Bolivia, por determinadas leyes, no se puede exportar a un país sin antes abastecer a tu población. Entonces solamente se puede exportar cuando abunda tu producto, ¿no? Y la escasez, ¿por qué? Porque así como yo exporto o me sobra producto, también necesito de alimentos o de otros insumos, ¿no? Los precios diferenciados. Generalmente se da el comercio internacional por los precios diferenciados. ¿Por qué? Porque un país puede obtener o puede tener, perdón, menor costo de un producto el cual yo necesito. Entonces, si el producto nacional está más caro, me puede salir mucho más barato importarlo o traerlo de otro lado, ¿no? También se dio gracias a la globalización. ¿Por qué gracias a la globalización? Porque ahora ya vivimos en un mundo interconectado. Un ejemplo sería lo que nos pasó, ¿no? Por lo del COVID, por el COVID-19, que por estar tan interconectado, ese virus de China se pudo esparcer a todo el mundo. Las políticas nacionales e internacionales. También se da el comercio internacional por políticas nacionales muchas veces, ya que se le pone trabas a los empresarios nacionales eh, por por distintas medidas del gobierno, ¿no? Entonces, el productor nacional prefiere cortar su producción o cerrar su fábrica o su puesto y empieza a traer de otros países, ¿no? Y así se pierde el consumo nacional o el consumo local. Esas serían algunas causas. Instrumentos utilizados en el comercio internacional. Tenemos la política comercial que conlleva al proteccionismo y al libre comercio. La política comercial es el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo.
La política comercial es una parte de la política económica del país. Se relaciona con las medidas o instrumentos que tienen efecto en las exportaciones y las importaciones, ya sea en cantidad, precio, bienes o servicios que se exportan o que se importan. El proteccionismo. El proteccionismo, las políticas comerciales o proteccionismo protegen a los productores, empresas y trabajadores del sector que compiten con las importaciones en el país de los competidores extranjeros. El libre comercio. El libre comercio es básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? El poder vender libremente. En el libre comercio se basa en la reducción de las barreras comerciales para generar aumento de la renta o valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo. Arancel. ¿Qué es un arancel? En arancel es un impuesto que se cobra a las mercaderías, ya sea importadas o exportadas. La función del arancel es recaudar, proteger y seleccionar qué productos entran y cuáles no entran al país, ¿no? Existen tres tipos de aranceles: el ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem se cobra o es el que se impone cuando se expresa en términos, este se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. El específico se cobra expresamente cuando es en términos monetarios, ¿no? Por unidad de medida. Y el mixto sería la mezcla de ambos, del ad valorem y del específico. Barreras. Las barreras, existen tres tipos de barreras: barreras arancelarias, barreras no arancelarias y barreras pararancelarias. Las barreras arancelarias no son lo mismo que el arancel, ya que igual obstruyen, ¿no? al ingreso de mercancías o a la salida de mercancías, pero estas no se cobran. Las barreras arancelarias solamente suponen un grado de dificultad para una empresa que quiere acceder a un determinado sector. Son barreras normativas o gubernamentales simplemente. Las barreras arancelarias también, perdón, las barreras no arancelarias, perdón, las barreras arancelarias se pueden cobrar. Las barreras arancelarias son las que no se cobran. Y las barreras para arancelarias son las disposiciones gubernamentales, perdón, el cual tienen como objetivo proteger algún sector productivo nacional frente a la competencia comercial extranjera. Por ejemplo, se da mayormente cuando un producto, por ejemplo el maíz, ¿no? Para proteger el mercado local se ponen estas barreras para no afectar al productor nacional. Luego vienen los tipos de exportación según acceso a mercados internacionales. Serían la indirecta, la directa y la conjunta. Esas serían los tres tipos de exportación según acceso a mercados internacionales. Su nombre lo dice, ¿no? Exportación indirecta. Exportación indirecta es cuando hay un intermediario en una compra-venta entre dos países o entre dos empresas. Ya no sería directamente comprador-vendedor, sino que existiría de por medio un distribuidor. La exportación directa es básicamente la relación directa que tenemos con el cliente, comprador-vendedor o exportador-importador, sin ningún intermediario ni nada. Y la exportación conjunta serían las asociaciones de empresas. En esta se encuentra el piggyback, el consorcio de exportación, el joint venture y la franquicia internacional, así también la alianza estratégica. Mayormente se da la alianza estratégica, la franquicia internacional y el joint venture. La franquicia internacional se da más en el hecho de tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de los teléfonos iPhone de la marca Apple, estos teléfonos son ensamblados en China, pero con el software de Estados Unidos. Ambos se complementan en tecnología para terminar un producto, pero uno
Uno contribuye con algo, el otro contribuye, pero dan la función a que un producto se establezca, a que un producto pueda terminarse. Un régimen es un conjunto de operaciones orientadas a darle un destino aduanero específico a una mercancía, de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en forma prescrita por las normas. Un régimen aduanero es el tratamiento aplicable a las mercaderías sometidas al control de la aduana, que de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según la naturaleza, se pueden dar según la naturaleza y objetivos de la operación. El régimen aduanero puede ser definitivo, de perfeccionamiento, puede ser temporal para operaciones aduaneras y puede ser suspensivo. El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pago de los mismos. Los tipos de exportación pueden ser tradicionales, no tradicionales, restringidas y no restringidas. Las exportaciones, según el riesgo aduanero, pueden ser definitivas para el consumo una vez salidas del país ya no pueden volver a ingresar. Temporal para perfeccionamiento pasivo. Esto quiere decir que solamente puede salir la mercancía y puede ser modificada poco, ¿no? No puede ser totalmente. La temporal para reimportación quiere decir que una mercancía va a salir del país, pero que va a volver a ingresar en un determinado tiempo. Eso va a estar detallado en el tipo de régimen. Eh, para reimportación en el mismo estado, quiere decir que va a salir y no va a ser modificada para nada. No la van a pintar, no le van a modificar el motor, no le van a realizar ninguna modificación. Importación según régimen aduanero. Las importaciones según el régimen aduanero. La importación es el transporte legítimo de bienes o servicios de un país, de otro país a Bolivia, digamos. Traer, si quiero traer, se llama importación a la traída de bienes o servicios de otro país a territorio nacional. Es importante ya que nos permiten a los ciudadanos adquirir productos que en nuestro país no se da, o nos sale más barato o es de mayor calidad. Los tipos de importación según el régimen aduanero son para el consumo temporal, temporal para reexportación en el mismo estado y temporal para reexportación, para perfeccionamiento activo. Temporal para reexportación en el mismo estado quiere decir que yo puedo traer una mercadería y la tengo que volver a enviar en determinado tiempo. Esto se da mayormente en las ferias nacionales. Por ejemplo, cuando traemos, qué sé yo, cuando traemos maquinaria de otro país, solamente para exposición no podemos tocarla, no le podemos hacer nada. Y temporal para perfeccionamiento activo quiere decir que yo estoy trayendo la mercadería por un determinado tiempo igual, pero que le voy a modificar algún componente, ¿no? Le voy a cambiar el color, le voy a cambiar de motor, le voy a cambiar algo. Y los canales de control. El canal verde es para que ingrese la mercancía directamente, el ingreso es automático, no tiene que hacer ninguna revisión, ya que está todo en orden, ¿no? El canal naranja se da cuando hay alguna observación y la mercancía debe mantener en aduana por cierto tiempo hasta verificar que todos los documentos estén en orden y no haya ninguna falla con la mercancía. Y el canal rojo se da cuando la mercadería no puede ingresar a territorio nacional. Vamos a hablar del despacho aduanero. Despacho aduanero, definición, autorizaciones para importar, los certificados y las modalidades de despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías a uno de los regímenes aduaneros establecidos en la legislación boliviana. Los requisitos para efectuar operaciones de importación son el empadronamiento al portal Suma, que se puede hacer de manera presencial o no presencial, y los requisitos de la empresa según tipo de producto los da el Ministerio de Gobierno, el SENASAG, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Las autorizaciones para importar los da el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, la
Autoridad Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Desarrollo Económico, el IPTEN, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Agricultura y Tierra y la ANH, la J, perdón, la Autoridad de Fiscalización del Juego. Para el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa da permisos para armas, municiones, pólvoras, explosivos. El Ministerio de Gobierno da para sustancias controladas y para el tetracloruro de carbono. La ANH te da permisos para combustibles, grasas, lubricantes. El Ministerio de Salud para medicamentos, para cosméticos, estupefacientes, psicotópicos, alcaloides y productos farmacéuticos derivados. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua para sustancias SAO establecidas en el Acuerdo de Montreal. El Ministerio de Desarrollo Económico para aeronaves, helicópteros, aviones. El IPTEN para materiales radioactivos, la Autoridad de Telecomunicaciones te lo da para aparatos emisores y receptores para el servicio de radiodifusión o televisión. El Ministerio de Desarrollo Productivo para muebles, calzados y confecciones. El Ministerio de Agricultura y Tierras para bebidas alcohólicas, no alcohólicas, azúcar, aceite refinado y crudo. Y la Autoridad de Fiscalización del Juego para juegos de azar o en vía de. Los certificados para importar los da el SENASAC, UNIMEC, el SENASAC PFI, PIA y el SENASAC PZI, PBI. El SENASAC para productos alimenticios, bebidas y líquidos alcohólicos, UNIMED para farmacéuticos, medicamentos, cosméticos, em, productos de uso personal, el SENASAC, PFI, PIA para productos vegetales e insumos agrícolas, fertilizantes, y el PZI y PBI para ganados, animales vivos, productos derivados e insumos veterinarios. Vamos a pasar con las modalidades de despacho aduanero. Está el despacho general, despacho anticipado y despacho inmediato. El despacho general se divide en tres: normal, fronterizo o fronterizado y abreviado. Despacho general debe realizarse con la presentación de la declaración de mercancía para aplicar a un determinado régimen aduanero, el cual deberá estar amparado por la documentación original que corresponde y el cumplimiento de formalidades y disposiciones de reglamento de la LGA. El despacho anticipado. El despacho anticipado tiene como característica que el transportista debe registrarse en su manifiesto de carga, así como en su manifiesto suma, el número de la DIM de despacho anticipado de manera obligatoria. Y el despacho inmediato, perdón, se aplica solamente en la importación para el consumo de determinadas mercancías por su naturaleza o condiciones de almacenamiento que deben ser dispuestas por el consignatario en forma inmediata. El despacho anticipado se da más que todo para reducir tiempo, para agilizar el trámite. Ese es el anticipado. Y el inmediato se da para emergencias sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de COVID, los oxígenos que se necesitaban y demás. Vamos a pasar con los acuerdos comerciales. Un acuerdo, un acuerdo comercial es un tratado o un entendido bilateral o multilateral entre estados, cuyo objetivo es armonizar los intereses respectivos de las naciones de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. Los tipos de acuerdos comerciales son integración asociativa, comercial e integración económica. La integración económica de un grupo, se trata de un grupo de países que con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y la libre circulación de bienes, mercancías y personas. Los grados de integración económica son de zona preferencial, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración total. Actualmente
ningún país o ningún acuerdo ha logrado hasta la integración total, ¿no? Solamente se ha llegado al grado de integración o, perdón, unión económica en este caso. Acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales a los cuales se encuentra adherido Bolivia son la OMC, la LADI, la CAN, el Mercosur, el AC22, el AC66 y el AC47. Vamos a hablar un poco sobre los acuerdos comerciales a los cuales se encuentra asociado a Bolivia. Ya, la OMC se encarga de regir las normas mundiales para el comercio internacional, ¿no? En la LADI se encuentra como países miembros Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, al cual igual se encuentra adherido Bolivia. En la CAN se encuentra Colombia, Ecuador y Perú, y en el Mercosur, en el cual estamos en proceso de adhesión, pero igual gozamos de algunos beneficios, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El AC22, que es un acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile, el AC66 entre México y Bolivia, y el AC47 entre Cuba y Bolivia. ¿Qué es el SGP? El SGP es el Sistema Generalizado de Preferencia, el cual es un mecanismo unilateral de preferencias arancelarias. Los otorgantes son las economías desarrolladas y los beneficiarios somos nosotros, los países menos desarrollados o en vías de desarrollo. Está enfocado principalmente a productos del sector manufacturado, semifacturado, productos agrícolas y del mar. El origen del SGP surge en el año 1968 bajo el alero del GATT. Se establecen los objetivos de este beneficio de los países en vías de desarrollo, los cuales son aumentar los ingresos de las exportaciones, promover la industrialización y acelerar las tasas de crecimiento económico. ¿Cuándo se clasifica un producto dentro del SGP? Se clasifica cuando el producto está incluido de la lista del SGP de país otorgante de preferencia, cuando el producto proviene de un país beneficiario, cuando se cumplen las normas de origen del país otorgante, cuando el requisito de transporte es directo, cuando se presenta el certificado de origen y cuando existen modalidades de la regla de origen. Esta ha sido mi pequeña explicación sobre el comercio internacional. Espero se haya entendido y gracias. Voy a dar inicio con la explicación del módulo 2, gestión aduanera. ¿Qué es gestión aduanera? Es el conjunto de procedimientos que se realiza para controlar la entrada y salida de bienes y mercancías de un país. Esto es el eje fundamental para recaudar fondos para una nación. Aduana, ¿qué es la aduana? Es aquella entidad financiera la cual se encarga de controlar la entrada y salida de mercancías de un país y la cual se encarga de fiscalizar, controlar y verificar que la mercancía no sea peligrosa. La clasificación aduana se clasifica según su jerarquía y su tráfico. Según su jerarquía puede ser principal y subalterna. La principal es aquella, se podría decir que es la madre de la subalterna. Y por su tráfico se pueden clasificar por aduana de entrada, aduana de paso, aduana de destino o aduana de salida. Función. La función de la aduana es recaudar fondos, controlar y fiscalizar las mercancías que están entrando a nuestro país. Operadores del comercio internacional, importador y exportador. El importador es aquella persona natural o jurídica que trae bienes o mercadería de un país A un país B o un país de destino a un país de origen en este caso. Y el exportador es aquella persona que envía mercadería. En este caso podría ser yo un exportador si mando una mercancía al país de Argentina. Esa es la función o lo que realiza un exportador. Auxiliares de comercio exterior están el despachante aduanero y el transportista internacional. El despachante aduanero es aquel que se encarga de verificar que, que lo que está declarado ante la aduana sea correcto, que esté bien. Y el transportista internacional es aquel que lleva la mercancía de un país A a un país B o de un país A pasando por distintos países o distintos puertos hasta el país de destino. Regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros determinan y delimitan las responsabilidades y obligaciones a realizar una exportación o una importación.
Exportación, hay tres tipos de regímenes aduaneros: exportación, importación y regímenes aduaneros especiales. Los regímenes aduaneros de exportación son tres: definitivo, temporal para perfeccionamiento y temporal para reexportación. Exportación definitiva. La exportación definitiva es aquella exportación que se realiza cuando se envía mercadería a un país y ya no va a tener un retorno. Esa es una exportación definitiva. Una exportación temporal para perfeccionamiento. Una exportación temporal para perfeccionamiento ya puede ser activo o pasivo. Para perfeccionamiento activo es cuando se le realiza o se le aumenta una modificación a una mercancía. Y la temporal para perfeccionamiento pasivo es cuando se le realiza un arreglo a la mercadería, pero no se le agrega una rueda, no se le agrega una chapa, no se le cambia el color, no se le cambia ninguna pieza, solamente se la arregla. Exportación temporal para la reexportación. Esta exportación temporal se da más que todo para ferias internacionales. Podría ser con tractores, cuando mandamos tractores o camiones a ferias internacionales y van a volver, solamente van a estar por un determinado tiempo en dicho país, ¿no? Régimen aduanero de importación, hay tres: para el consumo, temporal para perfeccionamiento y temporal para reimportación. Importación para el consumo. La importación para el consumo es igual para destino final, ¿no? Es una mercancía que está ingresando a nuestro país y que ya no va a volver a salir del territorio nacional. Temporal para perfeccionamiento activo y pasivo. Es la misma, ¿no? Es una importación que vamos a realizar, le vamos a realizar una modificación o la vamos a arreglar simplemente y lo vamos a mandar de nuevo al país de origen. Esto con un determinado lapso de tiempo también. Y aquel perfeccionamiento que se le haga a la mercancía también tiene que estar declarada en aduana. Y temporal para la reimportación, lo mismo. Tiene que ser una reimportación que va a estar solamente al país por un determinado tiempo, al cual no se le va a realizar ningún tipo de modificación a la mercancía y va a volver a su país de origen. Y los especiales, tenemos de tránsito, de transbordo y de depósito. De tránsito solamente es mercancía que va a estar por nuestro país un determinado tiempo. Transbordo, que va a estar aquí pero que no es su destino final. Y de depósito, que tenemos que va a ser que vamos a depositarlo por un lapso de tiempo pero que no se va a quedar acá en nuestro país. Merceología. La merceología es aquella ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o no de un bien susceptible de comercio. Existe la merceología de origen natural, grado de elaboración y el sistema armonizado. El sistema armonizado es aquel que nos permite identificar qué líneas y normas son aplicadas para un producto. Nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria está dividida en secciones, capítulos, partidas, subpartidas y la nandina. Esta es el código arancelario, se puede decir así, que se le da para un determinado producto. Liquidación aduanera. La liquidación aduanera es la recaudación de tributos aduaneros o los cálculos de los tributos aduaneros que se tiene que hacer para la importación o para la exportación de cualquier producto. Esto se da en sí frontera o en sí aduana. Estos son lo que se cobra cuando está saliendo o entrando la mercancía en aduana. La base imponible. La base imponible de la liquidación aduanera es lo que se cobra por la mercancía. La base imponible es lo que se cobra al monto total de la mercancía. Tributos a pagar. Los tributos a pagar son el gravamen arancelario. El gravamen arancelario puede estar determinado desde un 10%, un 20%, un 5%, un 50%, un 70%, lo que esté determinado, pero el cual se puede restringir y no se puede pagar si tenemos un acuerdo o algún acuerdo de complementación internacional con el país que está importando o con el país que está exportando, es decir, con el país socio. Con el país socio, si tenemos un acuerdo comercial, se puede cancelar el pago del gravamen arancelario. El IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado que sí o sí se tiene que cobrar a todo producto cuando esté en territorio nacional.
El ICE es el impuesto al consumo específico, el cual se cobra un 40%, ya sea para cigarrillo o para bebidas alcohólicas. Voy a dar inicio con la explicación del módulo 3, internacionalización de empresas. La internacionalización de empresas es el proceso mediante el cual la empresa decide participar en la realidad de la globalización, expandiéndose así de manera total o parcialmente hacia el ámbito internacional para generar flujos de diversos tipos, tanto comerciales como financieros y de conocimiento. El objetivo de la internacionalización de empresas es expandirse hacia el mercado internacional. Las causas de la internacionalización de empresas pueden ser costes de producción más bajos, adquirir presencia en el mercado internacional. Ventajas, tenemos las ventajas de las economías de escala, evolución de la competencia, saturación del mercado, ciclo de vida del producto. Obstáculos, dificultades financieras, actitudes favorables de parte de los directivos y inconvenientes o dificultades para identificar oportunidades en los mercados internacionales. Tipos de empresas: exportadores, multinacional, global y la transaccional. La empresa exportadora es la que exporta a solo un país o a poco. La empresa multinacional es la que realiza exportaciones a diversos países. La empresa global es la que realiza sus exportaciones a todo el mundo en general, se podría decir. Es el caso de Samsung, Apple, Windows. Etapas de la internacionalización: exportación esporádica, exportación definida, subsidiaria comercial y subsidiaria de producción. Exportación esporádica es la exportación que realiza la empresa que no la realiza seguido. La exportación definida es la exportación que realiza la empresa a mercados que tiene ya definido y ha exportado 2 o más veces o ya los tiene definidos en sí. Subsidiaria comercial. La subsidiaria comercial es cuando una empresa ya tiene su subsidiaria en otro país. Este es el caso de la empresa Sofía, que tiene una subsidiaria comercial de pollo en el país de Argentina. Y la subsidiaria de producción es cuando la empresa ya realiza sus operaciones total en el país de destino. La subsidiaria de producción es cuando la empresa realiza la producción desde la materia prima a un producto terminado. Investigación de mercados internacionales. La investigación de mercados internacionales es el proceso que se realiza para que la empresa no sufra pérdida, para que la internacionalización de la empresa sea exitosa. Proceso de investigación de mercado. El proceso de investigación de mercado es aconsejable utilizar el método PROCOEM. Fuentes secundarias y fuentes de información primaria. Las fuentes secundarias tenemos el INE, el IPSE, el Trademap, la CIA, y en la información primaria sería el historial que ya tenemos de exportaciones hacia otros países, tomando en cuenta que ya nosotros lo hicimos. Factores a considerar. En los factores a considerar se realiza un análisis Pestel. El análisis Pestel está constituido por el factor político, económico, social, tecnológico, económico y legal. Forma de acceso a mercados internacionales. Selección de mercado. Una vez realizado el método PROCOEM, se realiza la selección de mercado. Esto con el fin de analizar cuál es el mercado que tiene mejor economía, mejor población y el que esté más cerca. Estrategia. La estrategia de exportación comercial, estrategia de actuación, fórmulas de colaboración, exportación directa, indirecta y concertada. La exportación comercial es aquella que se realiza directamente con el producto, es decir, a través de una subsidiaria comercial. Estrategia de actuación, realizando la contratación de personal, ya sea agente a comisión. Fórmulas de colaboración con la estrategia de un piggyback, alianzas estratégicas. Exportación directa, indirecta y concertada. La exportación directa es la que se da a través de una subsidiaria comercial.
un agente a comisión, ya que ellos son trabajadores o tenemos contacto con ellos directamente de la empresa. Una exportación indirecta es la que se da a través de un importador o un distribuidor, y la concertada a través del PIVAT, alianzas estratégicas y formas no comerciales. Venta indirecta, venta directa. La venta directa se da a través de alianza, la venta indirecta se da a través, sería una forma no comercial. Marketing internacional. El marketing internacional es la mercadotecnia que se realiza o el estudio que se realiza en el país de destino para así conocer los gustos del producto, conocer si tenemos que adaptar o estandarizarnos el producto. Relación con el comercio internacional. La relación del marketing con el comercio internacional es que el marketing internacional nos ayuda a vender y el comercio internacional nos ayuda a llevar el producto hacia el mercado de destino. Relación entre el marketing nacional y el marketing internacional. El marketing internacional es el estudio que se realiza en el país de origen, y el marketing internacional es el que se realiza en el país de destino o en el mercado internacional. La importancia del marketing internacional es importante, ya que dijimos que nos ayuda a saber si debemos estandarizar o adaptar nuestro producto o nuestros envases